Buenos días a todos, les damos gracias a Dios por la oportunidad que nos está dando de estar aquí. Otra vez. Ahí está, sí. Que nos da Dios de estar aquí de nuevo reunidos. Le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de la vida, pero sobre todo por darnos la oportunidad. Esto se está apagando. Se me hace que soy yo. Aló. O la batería otra vez. ¿Sí? Bueno, le damos gracias a Dios por todas las oportunidades que nos ha preparado para el día de hoy. Vamos a hacer una oración y después vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos capítulo 5. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias esta mañana por tu misericordia, por tu amor, por la oportunidad de vida que nos has dado, por la oportunidad de estar en este lugar, por la oportunidad de mirar la posibilidad de aprender de tu palabra y desarrollar nuestra vida espiritual a través de este medio, a través de los medios masivos, a través de internet, Señor. Te damos gracias porque tú nos abriste los ojos y nos da la oportunidad de ver a nuestros seres queridos, a nuestros hermanos amados. Toda esa oportunidad, Señor, de veras te la agradecemos. Sabemos que tienes preparado una gran vida para nosotros en tu reino. Sabemos que no tienes preparado mansiones en las cuales tú quieres que nosotros vivamos. Gracias, Señor. La esperanza está en nosotros. En estos momentos, Padre, te queremos pedir en el nombre de Jesucristo que abra nuestra mente, nuestro corazón y nos ayudes a entender tu palabra. Que todo lo que hagamos honre y glorifique tu nombre. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Amén. Bueno, vamos a empezar una nueva sesión, una nueva parte de este estudio que habla mucho de lo que Jesucristo tuvo que hacer por nosotros. Esta primera lección se llama el compromiso de Cristo, o sea, el que Él hizo. La siguiente va a ser nuestro compromiso con Cristo. Esa es muy bonita, aunque desde el día de hoy ya estoy tocando algunos puntos de la siguiente lección, porque se prestaba para esta lección. Una de las cosas que ha pasado en los medios masivos de difusión, me encontré una vez en internet por parte de algún conocido que me envió un PowerPoint que pasaba, ¿no? Y aparecen allí supuestamente Jesucristo y Satanás. Y que estaba diciéndole Jesucristo a Satanás, oiga nada más que ridiculez, con todo respeto, qué ridiculez. Que Jesucristo le decía a Satanás, voy a la tierra, voy a salvar a la humanidad, voy a arrancarlos de tus manos. Y dice, ¿cómo? Le dice Satanás. Pero si vas a la tierra, te van a despreciar, te van a escupir, te van a maltratar. ¿Aún así quieres ir a la tierra? Y dice Jesús, sí, aún así quiero ir. Entonces Satanás le dice, pero te van a encerrar, te van a golpear y te van a hacer cargar una cruz. ¿Aún así quieres ir a la tierra? Sí, quiero ir a la tierra. Y que le dice Satanás, pero te van a crucificar, te van a clavar lanzas y te van a hacer sufrir y todo. Aún así quieres ir a la tierra, porque esa gente es malagradecida. No todos van a creer en ti. ¿Aún así quieres ir a la tierra? Sí, quiero ir a la tierra. Y le dice, pues si es que todo lo que está en la tierra me pertenece, dice Satanás. Entonces que Jesús le dice, ¿qué quieres a cambio de los que están en la tierra? Y le dice, tu sangre y tu vida. Y le dice Jesús, hecho. Uy, cuando yo terminé de leerlo, tenía yo la piel toda erizada. Yo decía, esto es una reverenda mentira. Porque tú y yo no somos una negociación de Jesucristo con Satanás. No lo somos. Claro, imagínense la cartota grande que le escribía a esa persona conocida. Y le dije, quítalo de una vez, porque solo tú puedes quitarlo. Y lo quitó, porque lo entendió, me conoce esta persona. Hay mucha gente en este mundo que Jesucristo hizo un compromiso con Satanás para que nosotros pudiéramos
ser rescatados de sus manos. Creer en ese Cristo, con todo respeto lo digo, caricaturesco, como que no tiene poder ahí, sí, voy a ir, voy a morir, voy a hacer un negocio contigo, déjame, a cambio de mi sangre y mi vida, ganarme a los humanos. Se me hace totalmente ridículo, ridículo, ridículo. Así que si tú ves eso en internet, o los que me están viendo, lo ven en internet, bórrenlo. O díganle a esa persona que eso es mentira. La Biblia no enseña, ni siquiera menciona, ni por asomo, que tú y yo hayamos sido la negociación de Jesucristo con Satanás. Pero Jesucristo sí hizo un compromiso con el Padre, que es completamente diferente. Y al hacer Jesucristo un compromiso con el Padre, Él dijo en una ocasión, cuando se enfrentó a los fariseos allí en Galilea, le dice: mi Padre y yo hasta ahora trabajamos. Y después dice que escudriñar las Escrituras. Todo está ahí en Juan capítulo 5. A partir del versículo 20 hay una conversación muy interesante que Jesucristo hace con los fariseos. Y nosotros vemos que Jesucristo constantemente está diciendo: lo que el Padre me mandó a hacer, eso vine a hacer. Y solo hago lo que el Padre me ha dicho que yo haga. Y cuando ora Jesús allí en Juan 17 dice: Padre, he hecho todo lo que tú me mandaste a hacer. Y en la cruz Él dice unas palabras maravillosas para mí, que dice: consumado es. Que cuando es una traducción muy linda, porque en griego está diciendo: todo lo he hecho ya. No hay nada más por hacer. De manera que cualquiera que venga, incluso lo que estamos aprendiendo de eso, cualquiera que venga a decir: voy a terminar el trabajo de Jesucristo, como un determinado movimiento allí que hay a nivel mundial, y es grande, no tan grande como el cristianismo nuestro, pero sí es grande este movimiento de la secta Moon. Él dice que Él vino a terminar lo que Jesucristo no hizo, que fue hacer matrimonios, bendecir matrimonios, casar a la gente, etcétera, etcétera. Ellos hacen esas cosas. Y como parte de su doctrina, no es todo lo que hacen, ¿verdad? Hay más errores allí. Pero está tratando de decir que Jesucristo no hizo todo lo que tenía que hacer. Y Él en la cruz decía: consumado es. Cristo nos ha mostrado que hizo un compromiso con Dios. Pero no fue un compromiso porque no le quedó más remedio. Tampoco fue que Dios le dijo: ve tú a morir por ellos. No. Fue algo de su expresa voluntad. Y Él lo dice muchas veces allí en el Nuevo Testamento con estas palabras. Él dice: yo doy mi vida y la vuelvo a tener. Nadie me la quita, yo la doy. O sea, fue un acto de su propia voluntad. El compromiso que Jesucristo hizo fue un acto divino de su propia voluntad. De manera que esto nos está enseñando a nosotros. Por eso digo, estoy mezclando un poco las dos lecciones, pero se profundiza más la próxima semana. Cuando nosotros hacemos un compromiso, ¿de qué manera lo hacemos? Y Jesús hizo el compromiso, mire, y no flaqueó. Es más, cuando Él llevaba la cruz, cayó y no pudo llegar al Gólgota. Otro tuvo que cargar su cruz hasta el Gólgota. Y Él iba ahí atrás, seguramente ayudado por otros de los reos, para que no caer, porque estaba debilitado, no había dormido, había sido golpeado, había sido desangrado, lo habían maltratado, o sea, estaba cansado. Pero había estado orando antes de que lo detengan. Entonces, tenía mucha fortaleza. Entonces, Cristo nos muestra el camino de lo que es un compromiso. Y eso es con lo que vamos a empezar el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Veamos allí en Romanos capítulo 5.
versículos del 6 al 11 para empezar. Yo lo dividí, en el libro está dividido en 3 partes, pero eso es muy largo. Entonces lo dividí en 2 partes, del 6 al 11. Romanos capítulo 5, versículos del 6 al 11. Usted puede ver allí en su Biblia. Del 6 al 11. Cuando dice Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Aquí hay por lo menos 2 clarísimas doctrinas que Pablo menciona. La primera es la doctrina de la justificación por la fe. Ya cuando leemos Romanos, desde el capítulo 1, leemos que el justo por la fe vivirá. Y la doctrina de la reconciliación. Y la manera como estas están tan entrelazadas, que nosotros los cristianos, con más de un año de estar en el cristianismo, debemos de tener bien claro lo que es una y otra. Yo de todas maneras voy a mencionar algo en esta mañana con la finalidad de que recordemos y avancemos en nuestra vida espiritual. Jesucristo hizo un compromiso. Dios quería justificarnos. Pero vamos a ver después, en la otra parte, en los versículos 12 y del 18 al 21, vamos a ver cómo entra el pecado a nuestra vida, cómo no podemos hacer nada por nosotros, que Jesucristo, por ese inmenso amor que nos tiene, porque no podemos catalogar el amor de Jesucristo por nosotros de una manera superficial, ni tampoco de una manera ligera. Fue tanto el amor que el evangelista dice, porque de tal manera, ese tal me impacta. Es un grado superlativo, por encima de lo superlativo. Es algo indescriptible. Y también el mismo evangelista después en una carta nos dice que la misma esencia, la misma figura, la misma persona de Dios es amor. O sea, Él solo está compuesto de amor. No hay ni un asomo de mancha de cualquier otra cosa que no sea amor en Él. Entonces, es eso lo que lo mueve al compromiso. Ama lo que creó. Dios ama tanto lo que creó, que permitió, aceptó que Jesucristo hiciera el compromiso de dar su vida como el cordero. La ley antes, aquí se menciona la ley, y yo voy a hablar un poquito más, pero la ley antes lo que hacía era con la sangre del cordero cubrir nuestros pecados. Y era lo que se hacía, se cubrían nada más, pero no se limpiaban, porque nada tiene la capacidad de limpiar el pecado más que la sangre de Jesucristo, y lo dice la Biblia. Y vamos a ver también otra de las cosas por la cual se entiende la sangre de Jesucristo. No es para que tú cubras una silla, un carro, tu vida, una casa. No es para eso. Aquí solamente voy a mencionar 2 cosas, pero hay más. En la oración, en el acercamiento a Dios, todo eso está en la Biblia, pero no para eso último que acabo de mencionar, o penúltimo que mencioné. Aquí nos habla de la doctrina de la justificación, es decir, ¿qué es el compromiso que hizo Cristo? Primero, ¿qué es la justificación? Justificación es ser declarado justo por una autoridad superior. Un juez declara inocente a una persona después
de que ha reunido las pruebas y la declaración del juez, por ser la máxima autoridad de la justicia en nuestro país, él dice, ¿es inocente? Es inocente. No hay otra, no hay vuelta, está. Y aquí están las pruebas. En el caso de nosotros no teníamos ninguna manera de ser justificados, porque nuestros pecados nos delataban. Es más, la Biblia nos dice que Satanás estaba como testigo allá diciendo, mira lo que Pedro está haciendo. Velo, apúntalo en el libro de la muerte. Porque hay un libro de la muerte. Si no está en el libro de la vida, ¿en qué libro va a estar? El de la muerte. Apúntalo allá, apúntalo. Tómale en cuenta sus pecados. Y está allá acusándonos. Pero yo aún creo que estaba. Porque el sacrificio de Jesucristo. Él dice en una ocasión, veo a Satanás caer del cielo como un rayo. Hay quienes lo toman de manera escatológica, es decir, en los últimos tiempos. Pero yo creo que el sacrificio de Jesucristo hizo que Satanás dejara de acusarnos delante de Dios. Que Pablo puede decir, y usted lo puede leer allá en Romanos 8, a partir del versículo 23, 30 hasta el final, dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? ¿Quién va a hacer algo en contra de nosotros? Y antes, en el mismo capítulo, está diciendo que hasta el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y en otras partes del mismo apóstol nos enseña que Cristo está a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros. ¿Sí? Ya somos justificados. ¿Y qué es lo que es? En este caso, perdón, para terminar, Dios justifica. Él es la autoridad superior que nos declara justos. La justificación es declarar justo a una persona. Es cierto que hasta el apóstol Pedro dice, no hay justo ni aun uno. Y en el Antiguo Testamento Dios dice, no hay ni uno que sea justo. Por eso es que había dado la ley. Por eso es que Dios habla en esos términos. Es cierto. Pero Cristo hace la diferencia. El compromiso de Cristo fue justificarnos. Fue justificarnos. Entonces de ahí viene lo que es la doctrina de la justificación. La doctrina de la justificación nuestra es la promesa de inmensa salvación ofrecida por Dios por medio de la obra expiatoria realizada en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que es la expiación, o sea, la muerte de Jesucristo en la cruz, la redención, el pago por todas nuestras maldades, el pago del precio, la redención, da motivo o da lugar a la justificación. Dios nos declara justos por medio de Jesucristo. Y ese es el compromiso de Jesucristo. Y eso lo debemos tener bien claro los cristianos, porque si no lo tenemos claro, estamos fallando. Y eso es lo que por eso tuvimos que estudiar lo de la ley antes, y ahorita lo voy a mencionar. Me emociona llegar hasta ese punto. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que Dios nos ama a pesar de que no lo merezcamos, así como lo mencionaba. El amor de Dios se ve claramente en la muerte de su Hijo. En nadie más. Pero, ¿qué nos dice el versículo 6? ¿Qué nos dice el versículo 6? Dice que Cristo, cuando aún éramos débiles, nuestra debilidad delante de Dios es moral. No solo es espiritual. El que soy débil espiritualmente, si estás débil espiritualmente, vas a estar débil moralmente. Muchas cosas te van a hacer caer. Te van a decir algo y vas a prestar oídos y le vas a poner hasta unos oídos como los de Topollillo, ¿verdad? Así grandotes para oírlo bien. Y te va a dar una boca del tamaño del mundo para decirlo más grande de lo que es. Peligro. Y es un mandamiento y hablamos de él. Entonces, los débiles y los impíos. Débiles e impíos. Algunas personas, algunos comentaristas bíblicos
pone lo que es la debilidad y la impiedad en el mismo nivel de circunstancia. Es decir, hablar de débiles es lo mismo que hablar de impíos. El débil es impío, el impío es débil. Es lo que dicen, ¿verdad? O sea, es prácticamente lo mismo. Y hay una cosa que nos dice más del versículo 6. Dice que a su tiempo, es muy interesante esa palabra porque nos está diciendo que Cristo no esperó más. Después de tanto tiempo de que los sacrificios no hicieron todo lo que tenían que hacer, llegó un momento, vean Malaquías capítulo 1, cómo empieza a decir, ustedes me están entregando la perniquebrada, lo que ya les estorba, lo que no les sirve, es lo que me están entregando. Dénselo a su gobernante a ver si él lo acepta. Si yo soy Dios, ¿por qué me tratan así? Está reclamándole Dios a los israelitas. El sistema sacrificial ya se había corrompido. Y Jesús no le esperó más. Este es el momento y él vino. Pero el compromiso, nuevamente, como decía al inicio, lo hizo con Dios. Y se comprometió por la humanidad. Y esto se reflejó en la iglesia. No podemos hacer a un lado dentro de esto a la iglesia. Al grado que él la llamó su consorte, su novia. Batería. Se le llamó su consorte, su novia. Así llamó a la iglesia. Y dice que la quiere limpia, la quiere sin mancha, sin arruga. Allí lo vemos en el capítulo 5 de Efesios. Sin mancha, sin arruga, la quiere. Y él lo hace para que nosotros entendamos que también hicimos o hacemos un compromiso con Dios en la iglesia. En la iglesia. Los versículos 7 y 8 de aquí mismo, gracias hermano. Los versículos 7 y 8 de aquí mismo, sí nos dicen, bueno, lo leemos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. A veces nosotros nos ponemos a pensar, pero ¿qué? No puede uno morir por un justo. Hay gente muy buena que muere por otro. Pero hay una cosa que es cierto. ¿Por qué se comparan con Jesucristo? Si yo veo que mi hermano está en peligro y yo doy mi vida por él, o yo me digo, no, en vez de que lo maten a él, maten a mí, y bla, bla, bla. Me van a matar, pero él vive unos años más. Se va a morir también. Ya sea por la misma razón por la que no lo mataron en esa ocasión y me mataron a mí, o por la edad del tiempo, ¿verdad? Porque la Biblia dice que todos tenemos que dar ese paso. De todas maneras se va a morir. Así que es lo que está tratando de decir Pablo. Alguien lo puede hacer, pero nunca va a ser comparable a lo que hizo Jesucristo. Porque la muerte de Jesucristo no solamente nos justificó, la sangre de Jesucristo no solamente nos limpió de todo pecado y entonces nos justificó. La justificación es una consecuencia de la limpieza del pecado, es una consecuencia de la redención, del pago que Jesucristo, de la expiación, de la muerte de Jesucristo en la cruz. Es una consecuencia de eso. Entonces, puede alguien morir por un justo, pero el justo ese se muere, va a morir. Pero Jesucristo murió y tú vives para siempre. Esa es la gran diferencia. Y eso es lo que está Pablo tratando de decir aquí. Ciertamente apenas, es decir, ese apenas es un lapso de tiempo. Le va a dar 5 años más de vida, pero después. Pero Jesucristo no te da 5, te da una eternidad. Es la gran diferencia entre lo que es el sacrificio de Cristo y el sacrificio que cualquier humano puede hacer. Es que es un niño, está bien, lo quieres hacer, hazlo. Hay gente que tiene ese espíritu, esa mentalidad, está bien, no está mal, pero tampoco creas que por eso
estás ocupando el lugar de Jesucristo. Jamás, jamás, jamás de los jamases. Porque tú le puedes dar más tiempo de vida, pero Jesucristo no te da más tiempo de vida, te da la eternidad. Esa es la gran diferencia entre lo que es la justificación, el hecho de que Jesús haya muerto por nosotros. Y esto nosotros tenemos que aceptarlo. No es nada más así, todo tiene un precio. Aún así es posible que alguien muera por un justo, ya lo mencioné. Dios envió a su Hijo a morir por nosotros cuando aún éramos pecadores. Miren, hay gente que dice, yo debo ser bueno para entrar al reino de Dios. Yo debo portarme bien para ir al cielo. Con todo respeto les tengo que decir que eso no es cierto. No es cierto. La Biblia nos dice, y estamos viendo aquí en estos pasajes, que Cristo vino al mundo a morir cuando aún éramos pecadores. Él nos esperó a que seamos buenos. Él nos esperó a que hagamos cosas buenas. El joven rico, y ya una vez lo mencioné aquí en la iglesia, él era bueno. Él dice, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Sin embargo, él hace la pregunta clave, ¿qué más me falta? Él mismo sentía que no era suficiente para entrar al reino de Dios. Porque esa fue su pregunta. ¿Qué debo hacer para entrar al reino de Dios? Ser bueno no es suficiente. Y Pablo aquí lo vuelve a decir. Éramos aún pecadores. Porque aún siendo buenos, somos pecadores. Lo único que nos limpia de todo pecado, lo dice allá en Mateo 26, 28, lo dice, es la sangre de Jesucristo. Es lo único que nos limpia de todo pecado. Pero el amor de Dios no tiene fin. El amor de Dios no tiene fin. Nosotros, sí, los pecadores pueden ser justificados, pero vean el sustantivo, sangre. Allí lo dice, vea el versículo 9. Allí en 9. Con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre. Ese en su está hablando de la consecuencia. Una de las consecuencias de la limpieza de nuestros pecados por la sangre de Jesucristo es la justificación. Y eso va ocurriendo así. Acuérdense que para Dios el tiempo no tiene sentido. No existe para Dios. Diríamos, si hablamos en términos humanos, para Dios es un eterno presente. Es un eterno ahora. No hay un después, no hay un antes. Es un eterno ahora. Es un poco difícil de digerir. A mí también me cuesta mucho. Dice, si los pecadores pueden ser justificados, pero solamente bajo el perdón, bajo la limpieza de nuestros pecados. No hay justificación sin perdón de pecados. De manera que el que dice, no, pues soy justificado por fe y ya, por eso sigue en el capítulo 6 de Romanos, que pecaremos para que la gracia abunde. De ninguna manera, dice Pablo. O sea, porque menciona después que al conocer la ley, la gracia abundó. Pero ahorita vamos a hablar de eso. Me encanta esa parte. Vean, una razón por la que podemos ser justificados es por la sangre de Jesús derramada. Pero él dice cuando comparte la copa con sus discípulos. Estoy dando el trasfondo de todo lo que he dicho. Esta es mi sangre derramada por muchos para perdón de pecados. Para perdón de pecados. Allí lo dice, esta es una traducción de la Nueva Versión Internacional, muy linda. Eso nos libra de la ira de Dios y nos provee la vida eterna. Porque la ira de Dios es para condenación a los que no se entregaron a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Dios le enoja el pecado. Aquí les voy a lanzar un reto para que lo piensen. No les voy a hablar de eso porque me desviaría totalmente de la lección.
Se ha dicho, y yo lo he discutido con mi esposa, quiero ser franco, Dios ama al pecador, pero no al pecado. Entonces, la pregunta que yo le hice, si Dios ama al pecador, entonces ¿por qué los condena? Ahí se los dejo. Esto no está en la Biblia, no está en la Biblia. Es un razonamiento que han utilizado y que han aceptado. Pero yo soy biblista. Entonces yo averiguo. Dios ama al pecador, pero odia el pecado, no el pecado. Puede sonar bonito, pero ahí se lo dejo. Si ama al pecador, le pregunté, ¿por qué los condena? Ahí se lo dejo, ahí se lo dejo. Y se lo dejo también a ustedes que están viéndolo por internet, para que lo piensen. No es así tan sencillo como parece. Entonces, nosotros vemos aquí cómo Jesucristo dio su vida para que nosotros seamos salvos. Allí en los versículos 10 y 11 nos dice que éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios. ¿Qué es lo que nos enemistó de Dios? La desobediencia. El pecado. ¿Qué es lo que nos separa completamente de Dios? El pecado. Entonces, al estar separados de Dios, ¿por qué hay condenación? Porque Dios va a acabar con lo que es el reinado de Satanás. Y lo va a mandar al lago de fuego. Nosotros lo vemos allí en las Escrituras. Pero también nos dice la Escritura que va a mandar al lago de fuego a todos aquellos chicos y grandotes que no se encuentren en el libro de la vida. Una vez preguntaron, ¿qué es el libro de la vida? Yo solamente le dije así para evangelizar rápido. El libro de la vida es Jesucristo. Jesucristo se comparó a una puerta, se comparó a un pan, se comparó a muchas cosas, a varias cosas se comparó él. Entonces yo le dije, el libro de la vida es Jesucristo. Si tú no estás en Jesucristo, ya está, no estás en el libro de la vida. Ten mucho cuidado, le dije. Esa fue la respuesta que yo di en ese momento. Piénselo nada más, piénselo nada más. Entonces nos dice este pasaje que éramos enemigos de Dios por causa del pecado. Pero todo enemigo puede ser reconciliado con Dios por medio de Jesucristo. Por eso Pablo habla de la doctrina de la reconciliación. Es la otra doctrina de la que yo les hablaba. La doctrina de la reconciliación. Hacer las paces con Dios. Y la doctrina de la reconciliación, ¿dónde se refleja? En la vida tuya, hermano, en la vida mía. Ya lo están pensando, ya lo percibí. En cómo te reconcilias con tu hermano, con tu hermana. Estoy mezclando un poco la otra lección, pero les digo, va a ser preciosa la otra lección. ¿Cómo te reconcilias con tu hermano? Si tú tienes una reconciliación con Dios, se debe de reflejar en la manera como tú llevas los asuntos difíciles con tu prójimo. Porque hay asuntos difíciles. Hay asuntos que te van a hacer enojarte contra tu prójimo. Sí los hay. Jesucristo se enojó, que agarró un látigo y sacó a la gente a latigazos. Y hasta les dijo ladrones, que era un insulto. Lo hizo. Hay que, pero es ira santa. Oh, cuidado. Cuidado, ¿no? En la Biblia no se menciona de que hay ira santa. No se menciona. Son conclusiones que el ser humano llega y que la gente lo cree con facilidad. Jesucristo se enojó porque él ama a Dios. Él estaba defendiendo lo que la gente estaba haciendo mal, se estaba defendiendo de lo que la gente hacía mal. Pero aún así murió por ellos. O sea, va a haber momentos difíciles en la vida de cualquiera, pero Jesucristo nos dice que el verdadero compromiso con Dios implica reconciliación. El verdadero compromiso en la iglesia es compromiso con Dios.
Y solamente se puede hacer si tú ya estás reconciliado. Me ha tocado en muchas partes, de muchas, más de las que me hubiera gustado reconocer, de que, no, yo no hago nada. ¿Por qué? Porque esa persona está allí. O quítenlo a él, o está haciendo mal, o no voy mientras vaya esta persona. Yo no estoy allí porque está esta persona. Uy, cuidado. A muchos de ellos yo les he dicho, ¿cómo le vas a hacer en el reino de los cielos? Porque si esa persona va y tú vas, van a estar en el mismo lugar. Van a estar en el mismo lugar. Bromeando les digo, lo peor de todo les digo, es que si tú hablas español y ella habla español, van a estar hablando español, con lo único que te vas a poder comunicar es con ellos. Si no lo puedes hacer ahora, allá va a ser un problema. Y Dios dice que allí no hay problema. Entonces, ¿cuál es el lugar al que te va a mandar? Donde no causes ningún problema. Se llama infierno, lago de fuego. El pecado nos lleva a eso. Y todo por no querer realmente reconciliarnos con Dios. Porque reconciliación con Dios significa reconciliación con tu prójimo. Puedes perdonar, pero no siempre aceptar lo que tienes que estar diciendo. Yo perdono lo que alguien me hizo, pero no acepto lo que me hizo. Pero tampoco tengo que estarlo humillando. Yo te perdono, pero no te acepto lo que... No. Eso es humillar. Eso es soberbia. Y la soberbia es pecado. Y la soberbia es la razón por la que Satanás fue enviado a la tierra. Se le hizo un infierno, según nos dice Jesús en Mateo 25. Entonces nosotros aquí vemos cómo el Señor nos reconcilia con Él. La sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado, provee la justificación, es decir, Dios nos declara justos. Dios nos declara justos y a través de la justificación somos reconciliados con Dios y estamos para reconciliar al mundo con Dios. Pero no podemos, Pablo lo dice, pero no podemos, ahí en 1 Corintios, no podemos reconciliar al mundo con Dios sin antes el arrepentimiento para perdón de pecados por medio de la sangre de Jesucristo, ser justificado. Entonces viene la reconciliación. Y es a lo que se llama Evangelio de Jesucristo. Cuando tú le hablas a una persona, le estás diciendo, límpiate con la sangre de Jesucristo para que seas perdonado, justificado y entonces reconciliado. Y una vez que estés reconciliado con Dios, entonces reconcíliate con tu prójimo, porque el mandamiento después de amar a Dios por encima de todo, es que tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Romanos 5, el 12 y el 18 al 21. Este mensaje nos está diciendo Pablo que este mensaje es para todos. Miren, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No hay excepción. Puede decir uno, es que yo soy bueno, no miento, me porto bien, hermano, y salgo a la calle para no ofender a nadie, porque mi presencia le puede caer mal a alguien y no quiero. Ni eso. El que está disfrutando, otro discípulo para mí, es Satanás. Porque Dios quiere que nosotros nos relacionemos. No es bueno que el ser humano esté solo, decía de Adán. Quiere que nos reconciliemos, quiere que nosotros hablemos con los demás. Y la reconciliación no quiere decir, quiere decir restaurar la relación. No quiere decir que vamos a ser igual que antes, pero sí restaurar la relación. Te amo como mi prójimo y respeto tus decisiones, pero hasta allí. Así lo hace Dios hasta el día de hoy. Nos reconciliamos con Dios, pero nos deja aquí en la tierra y dice, puedes tomar decisiones. Nos deja aquí. Y Él dice, lo que yo quiero es que tú hagas esto, pero tú eres el que tiene que decidir hacerlo o no hacerlo. ¿Hasta qué grado es tu compromiso? Y lo que nos dice Pablo en esta lección es que
Tu compromiso debe de ser como el de Jesucristo. Hay que conocer más a Jesucristo. Entonces, el versículo 12 nos dice, es para que todos los que se arrepientan. La reconciliación de la que se habla en los versículos 10, 11, no es un hecho aislado. Ya lo dije. Primero, lo que es lavarse por la sangre de Cristo. Está mediada por el arrepentimiento. La carga del pecado viene desde el paraíso. Es lo que nos empieza a decir aquí. Así como por un hombre entró el pecado, y el pecado entró al mundo, porque cuando todos pecaron, ¿verdad? Vino la humanidad. Entonces, viene desde el paraíso, donde Adán pecó, y desde allí el pecado se arrastra por toda la humanidad. No hay manera de quitarlo. Esto únicamente también está diciendo, así el versículo 12, tan sencillo, pero hay tanto que se puede extraer de allí. Nos está diciendo, somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Podrás saber nadar en el mar, en la piscina, en los cenotes, en los ríos, en cualquier lugar. Pero no sabemos nadar en el mar del pecado. Allí el ser humano se hunde. Se hunde. El único que nos puede rescatar de ese mare magnum de pecado es Jesucristo. Es Jesucristo. Y allí está el poder del compromiso que Jesucristo hizo con Dios, con Dios. Los últimos versos explican que el pecado existe desde la transgresión de Adán y nadie puede hacer nada por evitarlo. El pecado es de tal magnitud que solo Cristo puede limpiarlo de tu vida. Ya lo expliqué. El versículo 18. Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Otra vez, permítame aclararles, hermano. La palabra que aquí se traduce hombre no es anir, hombre de sexo masculino. La palabra que aquí se traduce hombre es antropos. Y antropos se refiere hombre o mujer. Aquí es hombre en un término genérico, no es así, está traducido. Pero la palabra varón, por su sexo, por sus genes, es anir en griego. Entonces, también se habla de la influencia que ambos tuvieron sobre la humanidad. Jesucristo tuvo su influencia, Adán tuvo su influencia, mientras que el pecado de Adán tuvo como consecuencia la condenación. Cristo, al comprometerse por nosotros ante el Padre, tuvo como consecuencia la justificación. No puede haber reconciliación sin justificación por el Padre. Por lo tanto, la condenación produce muerte o completa separación de Dios, completa separación de la vida abundante y eterna que Dios ha prometido para los que Él justifica. La justificación es para vida, pero vida eterna en su compañía. Lo que se menciona de la ley es para conocer más adelante en los escritos de Romanos, cuando Pablo enseña que no conocemos el pecado si no fuera de la ley, por la ley. Allí en el versículo capítulo 7 dice, yo sé que, porque la ley dice no robarás, sé cuando estoy robando. No adulterarás, sé cuando estoy adulterando. No levantarás contra tu prójimo falso testimonio, sé cuando estoy chismeando. Por la ley conocemos eso, ¿verdad? Sabemos que al hacer esas cosas estamos pecando. Entonces la ley nos define el pecado y su obediencia permite la convivencia. La obediencia de la ley permite la convivencia, la relación que viene de la reconciliación. Al conocer el pecado se puede conocer la gracia. No puedes saber que Dios, por su gracia, te ha dado la salvación si antes no has sabido la cantidad de pecador o lo grande del pecador que uno es. La ley nos permite entender cuán necesitados estamos de redención y de la gracia. La ley nos permite entender cuán necesitados estamos de redención y de gracia, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Termino diciendo que el compromiso de Jesucristo de salvación, de perdón de pecado, aún está vigente, y que aún su sangre nos limpia de todo pecado.
Mientras la iglesia no sea arrebatada, aún hay oportunidad. Después puede ser muy tarde por causa de la muerte o por el arrebato. Por eso Pablo nos dice, hoy es el día de salvación. A todos los que nos escuchen le queremos decir desde nuestra iglesia, el día de hoy, ¿es Jesucristo tu Señor? ¿Has sido limpiado por la sangre de Jesucristo? ¿Te ha justificado Dios? ¿Te ha reconciliado con Dios? Si no te ha reconciliado con Dios, entonces no eres justificado, por lo tanto, no has sido limpio de la sangre de Jesucristo. Pero la evidencia de tu reconciliación con Dios es tu reconciliación con tu prójimo. Es tu reconciliación con el prójimo. Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que nos enseña, lo que nos dices y lo que nos das. Bendice nuestras vidas y ayúdanos a entenderte y a conocerte mejor. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.